los dientes. El perejil. El perejil. Estoy en clase. Oye, me anotaron. Montevideo, por favor. Póngame algo que me Puta, no puedo salir ahora. Más rato sí. Sí. Ya. Ahí otro. Andáis escuchando conversaciones ajenas. Cuidado que Patiño graba todo. Sí, así veo. Modesto, ¿encontraste grupo? ¿Lo tiene todo identificado el Rodrigo? Sí, ese piérdete una. Modesto. 1, 2, 3, Modesto. Aquí estoy. Llamando a Modesto. Oye, ¿encontraste grupo al final o lo vayas a hacer solo? Yo prefiero, o sea, igual los grupos son para los compañeros, no dejarlos así fuera, pero prefiero hacerlo solo. Ya. Igual, gracias. ¿Ya? Chao. No, mentira. No, de repente mejor igual trabajar solos, pues. Sí, igual. Es mejor. ¿Cuál es de Santiago? No, de Win. Ah, ya. Sí, sí. Gracias, Rodrigo. Oye, a mí se me hizo cortito la hora para entre cocinar y almorzar. No sé si les pasó lo mismo. Sí. Cuesta la cosa. Entre que cociné y que comí rapidito, se me hizo corto el tiempo. Es verdad eso. ¿Qué almorzaste? Hice unos fritos de berenjena. Ay, qué rico. Con unos fideos que tenía de ayer. ¿El año pasado? Con unas papas fritas que tenía de antes de ayer. Lo único fresco era la berenjena. Bueno, las berenjenas del año pasado y ahí hice algo. No, es que pasa que... Imagínate, me pongo a cocinar, me demoro, me atraso, es que yo soy más lento. Sí, pues. Yo recién estoy almorzando. ¿Qué estáis almorzando, Camila? Una tortilla de arroz con ensalada. Eso nomás me alcanzó a hacer. Qué rico. Pues la Steffi comió perejil, pues, ¿para qué le vamos a preguntar? Sí, bueno, de mami comido. Hice una perdonada. Ay, qué rico. ¿Están ricos los almuerzos? ¿Y el Rodrigo qué cocinó? Bueno, ¿quiere cocinar o no el Rodrigo? El Rodrigo tiene que le cocine. Ay, Rodrigo, ¿sí? ¿Qué preparó tu señora? Y cachamos ahí que le hacen cariñito le vainan. Ay, ¿cómo lo acarician? Mira, Rodrigo, bien. ¿Y la Ale qué almorzó? Yo almorcé, tallarines con salsa. Sí.
Sí, en la mañana comí pan con manjar. Mi favorito, tallarines con salsa. Ah, y de postre hice leche asada. Oh, qué rico. Sí, leche asada. Sí, estaba rico. Oye, manda para acá con leche asada, porfa. Hoy estaba muy Oye, bueno. yo igual voy a comer leche asada, pero comprada. No me alcanzó No, para hacerla. pero prepárala así lo más fácil que hay. 10 huevos, un litro de leche, una taza de azúcar. Se bate todo junto y al horno. Nada más que eso. Y te sale una regia leche asada. Ya después me la mandáis por WhatsApp para hacerla. Ya. Yo soy más apretado, la saco con 8 huevos y una en la bandeja más chica. Hoy vamos a partir con las clases de cocina. Así que vayan a buscar el cuchillo, el tenedor, la cuchara, todo. Es que nos estamos preparando para el asado de final de curso, ese es el tema. Valdivia, en Valdivia, a Valdivia. Para allá lo vamos a ir a hacer el asado. El compañero de Valdivia parece que se fue. No está por ahí. Oh, Masterchef. Claro, pues. Parece que lo intimidamos. Claro. Hola, chiquillos. Hola, profe. Hola. Feliz. ¿Cuántos sabemos conectados? Habemos. Hola, profe. Hola, mi niña. Hola. Hola. ¿Tienes sueño? No, ya. No se me sueñe. Por favor, derechita. La... Era al revés, tenía que dejar el micrófono apagado y la cámara prendida. Profe, Entonces, dígame. ¿qué le parecieron las marchas contra Martín? Ah, yo quería puro salir, si no hubiese sido que tengo turno. Está bien, ¿Cierto? está bien. Es lo que se merecen estos desgraciados. Si quieren pasar de listo. Justamente. ¿Cuántos habemos? 26. ¿Cuántos somos en total? Profe, a mí me aparecen 44 conectados. Ya, A mí igual. ya, Estamos casi todos. casi todos. Por lo general, son alrededor de 45, 46 Ah, conectados. entonces estamos todos. Sí, Ese es sí. como el pic. Por si acaso estoy aquí, estoy buscando la diapo.
¿Esta cuál es? La... Ya. ¿Me escuchan todos, cierto? Ya. Aquí estamos. ¿Se me da, muchacho, el power? Yo no los veo a ustedes, así que si alguien me puede decir. No, no se ve. No, profe, no se ve. Ah, ya. Gracias. Gracias. ¿Se ve algo? No. No, profe. Ya, entonces no es que esté mal, entonces. ¿Qué tal, Mario? La repollo. Ya, Ahora sí se ve. genial.
Ya, muchachos, hoy día vamos a continuar, como habíamos comenzado a hablar de los modelos, vamos a hablar del modelo de salud familiar. Y primero tenemos que entender qué es lo que es una familia, ¿ya? Y se entiende la familia como un grupo de personas, ya que están unidas por vínculo, por parentesco, pero también por lazos consanguíneos, pero también, chiquillos, familias que se llaman familias putativas, ya, que son estas familias de adopción o amigos, gente que se junta y que se transforman en una familia, ya, y que viven juntos por un periodo indeterminado y constituyen la única base de la sociedad, ¿ya? O sea, es como la familia en nuestra sociedad es la base, como queramos nosotros tener nuestra familia. Familia es el conjunto de una o más personas, ¿ya? Unidas o no por lazos de parentesco, que es lo que yo les decía. No es necesario tener el mismo lazo consanguíneo como para poder determinar que alguien es tu familia. Comparten la alimentación y el presupuesto y habitan las mismas viviendas o parte de ellas, ¿ya? Los modelos de atención son conjuntos de acciones que promueven y facilitan la atención de salud en un país o en una región, ¿ya? Promover y prevenir también, la cual se dirige a las personas en su integralidad física y mental, o sea, trata el modelo de atención a un ser biopsicosocial, ¿ya? De manera eficiente, eficaz y de manera oportuna. Esa es la idea de tener un modelo de atención, al menos en nuestro país, en atención primaria, ¿ya? Por lo que nos vamos a encontrar con dos tipos de modelos, que son el modelo biomédico, ¿ya? Y el modelo biopsicosocial. Y el biomédico, en diferencia del biosocial, tenemos que tener en cuenta que el biomédico es un modelo más bien de concepción de patología. Eso quiere decir que el biomédico ve solo la enfermedad. Entonces, si la persona no presenta algún síntoma, no hay enfermedad, ¿ya? Eso quiere decir biomédico. Mientras que el otro modelo que tenemos, que el biopsicosocial, ¿ya? Representa la salud y la enfermedad que son un conjunto, son un continuo, ¿ya? Entonces, puedes estar sano del cuerpo, pero puedes tener una enfermedad mental que no presenta sintomatología específicamente en tu cuerpo, pero sí las expresas de otras maneras, ¿ya? También tenemos que en el modelo biomédico separa la mente y el cuerpo. Eso es como el proceder del trabajar del modelo biomédico, mientras que el modelo biopsicosocial es continuo, ¿ya? No trata una cosa o la otra, sino que se trata un todo. El modelo biomédico también tenemos que tener claro que hace diagnósticos biológicos, ¿ya? Eso quiere decir que solamente se dirige por exámenes médicos, ¿ya? Y mientras que el modelo biopsicosocial, aparte de hacer exámenes biológicos, se dedica al diagnóstico y contextualización del caso del paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con un CA terminal y esa familia, con un CA terminal, ese paciente tiene familia detrás. Entonces, claramente lo que hace el modelo biopsicosocial es que aparte de saber que este paciente tiene cáncer, tiene una familia atrás, tiene cuidadores que también a lo mejor están presentando alguna enfermedad por todo el problema que están acarreando al tener a este paciente. Entonces, el diagnóstico es contextualizado, es según el caso, ¿ya? También tenemos que el modelo biomédico, chiquillo, establece barreras disciplinarias,
Ya es muy regla, uno no puede optar o contextualizar, sino que es así y no cambia nada. Mientras que el modelo biopsicosocial, chiquillo, tiene la relación con el ser humano, ¿ya? Es más relevante el ser humano en el modelo psicosocial, o el ser humano de forma completa, ¿ya? También tenemos que el modelo biomédico es más reduccionista y el modelo biopsicosocial hace una atención más integral, ¿ya? O sea, reduccionista quiere decir que va el paciente, lo ve el médico, ve la patología, le da el remedio y para la casa. Eso fue un modelo biomédico de cómo se atendía. Pero el modelo biopsicosocial que hoy se usa es la atención integral, ¿ya? El modelo biomédico es curativo, que es lo que yo les decía. Estoy enfermo, me dan un remedio, me voy para la casa y me voy a sentir mejor con ese remedio. Mientras que el modelo biopsicosocial estimula la participación, ¿ya? O sea, aparte de darte el remedio, la persona también tiene otros problemas y a lo mejor esta persona, aparte de estar enferma, no sé, pues les pongo un ejemplo, le dio una neumonía, pero aparte de eso, esta persona tiene un problema de salud mental, tiene una depresión bipolar, una depresión maníaca, ¿ya? Entonces, por eso el biopsicosocial es menos objetivo en ese sentido y trabaja más en participación al estímulo de la persona, ¿ya? El modelo biomédico es objetivo, mientras que el modelo biopsicosocial, como les decía, trabaja en equipo, ¿ya? O sea, el modelo biomédico te atiende el médico, te ve el médico, te dice lo que tienes, te da tu medicamento y te manda para la casa, mientras que el modelo biomédico estimula el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa en el CEFAM? Tengo un paciente, vino por tal cosa, pero el paciente en el camino presentó una hipertensión, y atenderlo de manera integral, todo, completo. Eso no existía anteriormente, ¿ya? Y el modelo biomédico, chiquillo, los tratamientos externos son al paciente, ¿ya? Mientras que en el modelo biopsicosocial se preocupa del individuo y su entorno familiar y social. O sea, eso quiere decir que el modelo biomédico veía solo al paciente, ¿ya? Mientras que es como yo les explicaba, el modelo biopsicosocial se preocupa del paciente que va con su enfermedad, pero si es una enfermedad grave, ¿qué consecuencias tiene esa enfermedad grave en su entorno familiar? ¿Ya? ¿O qué redes de apoyo tiene? Todo eso lo ve el modelo biopsicosocial. Por lo tanto, chiquillos, el modelo de atención con enfoque familiar agrega al modelo biopsicosocial una búsqueda intencionada de la relación entre el problema del individuo o la patología, en este caso del individuo, y su familia, ¿ya? Mientras que el sistema de atención basado en enfoque familiar es aquel que considera al individuo y a su familia como un sistema. Si hay en ese sistema familiar hay una persona enferma, toda su familia va a estar enferma de cierta manera, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante este cambio de modelo o de visión de cómo atender a los pacientes. También tenemos que tener claro que después del modelo biopsicosocial se agrega la integración o el modelo integral de salud familiar, ¿ya? Y esto es como la evolución que ha tenido hasta lo que llegamos hoy en día, que es el CEFAM. Y primero tenemos que entender que integralidad en la atención primero la integralidad en la atención se trata en la atención primaria de salud, ¿ya? Y busca una modificación que pretende transformar los consultorios. Ya no son los consultorios antiguos, sino un centro de salud, que como su nombre lo indica, pone como centro la salud y no la enfermedad. Y ese es marco la prevención y va más encima de la mano con la promoción y la curación, ¿ya?
Por lo tanto, el modelo de salud integral, al tener claro qué es lo que es integralidad, el modelo de salud integral se plasma en la atención primaria, chiquillos, del modelo biopsicosocial, ¿ya? Y tiene un enfoque totalmente familiar al tener una mirada sistémica sobre el proceso salud-enfermedad, se orienta a la mejoría de la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y la familia y las comunidades, y se constituyen un pilar fundamental en el logro de objetivos de la reforma del sector salud. ¿Ya? Se define como el conjunto entonces un modelo integral de acciones que promueven y previenen y facilitan la atención eficiente y eficaz y oportuna, ¿ya? Y que se dirige al paciente, tanto al paciente como a su entorno familiar o a sus redes de apoyo que normalmente escuchamos decir, ¿ya? El modelo de atención está enfocado entonces hacia el cuidado integral de las personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que este modelo de atención integral tiene una mirada y una atención multidisciplinaria, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a encontrar en un CEFAN, a lo mejor no la especialidad, pero sí vamos a encontrar médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, ¿ya? Acerca la atención a la población beneficiaria, aumenta la satisfacción del usuario y mejora la capacidad resolutiva. ¿Ya? ¿Por qué se acerca a la población? Porque ahora, como tiene un enfoque familiar y los CEFAN en este país están a cargo de las municipalidades, entonces se puso CEFAN sectorial, ¿ya? Entonces, el CEFAN que atiende a un sector, siempre va a haber a ese sector, nunca va a cambiar, ¿ya? Entonces, por eso se dice que tiene una atención a la población beneficiaria. Normalmente el adulto mayor, el que llega ahí, la familia con hijos pequeños que necesitan su control sano, etcétera, ¿ya? También dice que tiene que tener una satisfacción de usuario y mejora de capacidad resolutiva. Ya antiguamente en el consultorio uno no se hacía nada, hoy se hacen uno muchos exámenes y así todo estamos al debe, ya aumentar las acciones de promoción y prevención, porque ese es el trabajo en atención primaria de salud, porque yo voy a ver la enfermedad, pero en base a esa enfermedad yo tengo que entregar un modo al paciente o un manual o algo, cómo explicarle que cómo debe prevenir esa enfermedad y cómo promocionar esa enfermedad, ¿ya? Y también favorecer la participación para que el usuario y la comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de salud. ¿Ya? Entonces el modelo centrado en el usuario, como fue evolucionando, está facilitando el ejercicio pleno de sus deberes y derechos de salud de una manera o una forma distinta de relacionarlo, ¿ya? Por eso puse este dibujo, porque está centrado en el usuario, pero también en la familia. Visión y respuesta integral quiere decir que sea integral tanto en la comprensión de los fenómenos como en la forma de afrontarlo, ya que tengamos que, si la persona tiene un problema nutricional, que haya una nutricionista. Si la persona tiene diabetes, el médico diagnosticó diabetes, se le hace una orientación, una promoción y una educación con respecto a la diabetes y a las enfermedades que puede contraer con respecto a ella. Esa es la visión, ¿ya? Y la intervención también sobre los diversos ámbitos que inciden en el crecimiento de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque normalmente, como decíamos, está enfocado en los actores beneficiarios, ¿ya? Por eso yo les digo que estamos muy al debe y necesitamos ir mejorando.
Se describen los siguientes elementos, chiquillos. Valores salud como un derecho, ¿ya? Todos sabemos que existe una carta de deberes y derechos de los pacientes, ¿ya? También la idea de tener este sistema como elemento es la equidad, o sea, que todos tengan opción a tener salud, ¿ya? Y lógicamente la solidaridad, porque la mayoría de los pacientes que se atienden en salud primaria, ¿ya? Son pacientes beneficiarios. Principios que vamos a encontrar dentro de los elementos: accesibilidad, oportunidad, calidad, uso eficiente de los recursos. Todo eso deberíamos tener en la atención primaria de salud. Nosotros tenemos que tener claro, chiquillos, que los pacientes al primer lugar que llegan es a la atención primaria de salud. Y desde ahí hay que comenzar con la promoción y con la prevención. ¿Por qué? Porque si no, después llegan a la urgencia y pasa un millón de cosas. Entonces yo creo que aquí hay que mejorar muchas cosas, pero estos son los principios que debería tener como elemento un programa de integración familiar. Las características: que sea integral, con una mirada al proceso de salud-enfermedad, en el modelo biopsicosocial que hablamos, ya que no es solamente una enfermedad del paciente, es más que la enfermedad. También otra característica es que está centrado en el usuario, y otra característica es que tiene un énfasis promocional y preventivo, que es lo que yo les digo. Esa es como la pega de la salud primaria. Aparte de ver las patologías que ya hay en la población de atención, tenemos que nosotros fijarnos en seguir promocionando y previniendo enfermedades, ¿ya? Tiene que ver con un enfoque familiar, porque si yo voy a educar con respecto a la diabetes, voy a educar al paciente y a su familia. ¿Por qué? Porque yo no saco nada de educar al paciente al paciente no tengo centrado el enfoque familiar, ¿ya? También es centrado en la atención abierta, ¿ya? Y con participación de la comunidad en salud. O sea, eso quiere decir que ya ahora no es solamente que va, se atiende y se va el paciente, sino que ahora al adulto mayor se les hace programas dentro del CEFAN, actividades dentro del CEFAN. Entonces, es distinta el enfoque que se le está dando incluso al adulto mayor. Y con enfoque intersectorial, que es dividir la población que se atiende de ese consultorio en distintos sectores para poder que sea más óptima, ¿ya? Los centros comunitarios de salud familiar permitirán acercar la salud a la gente en términos incluso geográficos. Atenderán a grupos de familia, permitiendo un conocimiento mayor de los grupos familiares por parte del equipo de salud. O sea, ahí van a existir las famosas visitas domiciliarias, ¿ya? Podrán desarrollar iniciativas de prevención y promoción más focalizadas. O sea, vamos a tener el enfoque ya familiar, o sea, se va a haber hecho un genograma, vamos a tener visto el tipo o el modelo de familia que es, y se le va a dar la prevención y la promoción que corresponde en el momento. Al estar inserto en un territorio más pequeño, que es lo que yo les digo, mantendrán un contacto más directo, fluido y permanente con la comunidad, ¿ya? Facilitarán un mayor impacto sanitario a nivel individual, familiar y comunitario, ¿ya? Entonces, por eso les puse esta imagen, para que más o menos entiendan que el CEFAM, ¿cómo se llama? Es dentro de la comunidad, ¿ya? Vamos a dar un momentito de break, ¿les tinca? Para ir al baño rapidito, volvemos al tiro, ¿ok?
y me van preguntando a la vuelta sus dudas. Bueno, Tocaba. Oye, ¿alguien cacha a qué se refiere con promoción? Que siempre escucho que dice promoción, promoción, pero no cacho muy bien a qué se refiere. ¿Alguien entiende? Soy la misma, ¿no? También no entiendo la parte de promoción. promoción debe ser como incentivar a la gente. Eso es lo que yo entiendo. Cuando dice promoción de la salud, Claro, es como incentivar a la gente, o cuando hay, por ejemplo, están estos que se hacen los exámenes preventivos, el EMPA, todo eso uno promueve, o sea, que la gente se los haga para ver las patologías antes de tiempo. Eso es lo que yo entiendo. Es como Capaz lo que hacen la PS, los programas. Eso, Los eso para programas de prevenir. vacunación. Eso, los programas. Eso es lo que, a eso se refiere, a los programas, ponle, cuando es diabetes, hay que promocionar qué cosa, el tipo de alimentación, o que Claro. tienen que ir con la nutricionista, a eso se refiere en promoción. En promoción así como de hipertensión, que también tiene que ir al nutricionista, tiene que empezar a tomar medicamentos, a eso se refiere. promociones cuando son programas de por medio. Eso es lo que tú estás diciendo, es educación, es diferente. Es como prevenir y promover la salud. Ese es como el concepto. Eso es. Profe, ponga un 7. Sí, era como la idea que tenía, pero no estaba seguro si va o no va. Eso se va. Está promoción, prevención y la educación. ¿Se le escuchó mal al Rodrigo? ¿Ahí se escucha bien? No sé si era mi celular o qué, pero se Yo escuchaba mal. escuché bien. Ah, ya dale. No, es que te digo que hay tres cosas, que es promoción, prevención y la educación. Cuando, por ejemplo, tú veis que un paciente ya está en lo que decís tú, le tomáis el azúcar o la glicemia, y ves que está alta y tú le dices que vaya al médico y todo, o al Cefam para poder verse regularmente, eso es educación. Promoción y prevención vienen antes. Correcto. Muy bien, chiquillos, tremendo debate que se armó aquí. Váyase nomás, profe, seguimos nosotros. Claro, los veo ahí debatiendo entre ustedes, ahí haciendo la clase. Está Adivine. correcto lo que dicen, chiquillos. Es primero la promoción y la prevención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los programas que se realizan en base a las distintas patologías que afectan a los pacientes y cómo se van a tratar. Hay protocolos. Entonces vamos es como les digo, como las clases, vamos de lo más chiquitito, que a lo mejor ustedes lo que fome, hasta lo más difícil cuando dicen, no, es lo mismo. ¿Ya? Y después se pasa, como se dice, a la educación, que es cuando yo trabajo con el paciente en el sentido de que voy a hacer un tríptico para el pie diabético, para poder educar al paciente con respecto a cómo prevenir que a él le ocurra eso en caso de. Entonces, primero va la promoción, la prevención por programas, y luego viene la educación y la promoción en el sentido de educar, ¿ya? Porque siempre tienen que ustedes tener claro que somos gente educadores. Siempre tienen que pensar que nadie sabe lo que nosotros sabemos. ¿Ya? No es hablar de números, no es que voy a hablar de un monito, ni de una... No, nadie sabe. Entonces, si usted le habla con un vocabulario técnico a una persona que se va a atender en un Cefam, no le va a entender. Se atienda en un Cefam, se atienda en un centro médico, porque no le va a entender. Entonces eso es buscar la metodología de cómo voy a educar o llegar al paciente.
pero como digo, vamos paso por paso. Súper bien el debate, me gustó. Está cuando le dicen de prono en vez de guatita. Exacto. Porque uno dice prono y todos se quedan mirando así como, oh, ya, de guatita, eso es todo. Pero claro, para uno es así como, oh, es guatita, pero todos no entienden esas palabras. Supino, ya, eso es Profe. todo como esa. Y igual, mire, yo tenía una profesora, y porque yo estudié antes técnico en enfermería, pero en otra institución, y me dijo algo que me quedó hasta el día de hoy, que hay que ser cercano y lejano al paciente. Entonces eso cubre en todo ámbito, tanto para explicarle como para ser afectivo cuando lo requiera el paciente. Lo que pasa, chiquillos, es que no hay que confundir, ¿ya? Una cosa es educar, entender, es explicar en mi posición como personal de salud, no como amigo, no como tío, no como hermano. ¿Ya? Ser empático, no familiar. No es un familiar. Yo tengo que educar. Eso significa que si tengo que voy a estar en una sala de curaciones de úlceras venosas y llega el paciente acá y yo le dije, usted tiene que venir a la curación 3 veces a la semana y vino una, ¿qué es lo que va a hacer uno? Se va a enojar. ¿Por qué? Porque va a echar a perder todo el tratamiento. Y eso es lo que pasa en la atención primaria de salud y por eso es tan difícil, porque todos dicen, oye, es puro papeleo. Sí, pero en base a ese papeleo es como vamos conociendo a las familias del sector para poder ir ayudándola. Eso es una situación mucho más cercana. Yo trabajo en un CESFAM. ¿Ya? Yo trabajo en un CESFAM y de por sí, cuando se están los programas, uno empieza a llamar. Yo ahora estoy una semana y estoy con teletrabajo. Y tenemos que preocuparlo porque el gobierno nos mandó a todos los CESFAM como un protocolo que hay que preocuparse de todos los que son diabéticos, hipertensos, epilépticos. Entonces hay que estarlos llamando todos los días, preguntarle qué es lo que le hace falta, volver a pedir horas, si es que es necesario, exámenes, porque están viendo todo lo que corresponde con urgencia, pero casi siempre se basan los programas por protocolos que mandan, como decía usted. Porque todo tiene que ser bajo protocolo. Nada es porque sí o nada es tal vez. Primero yo, en base a un protocolo, yo armo un programa. Y al armar ese programa, yo puedo ocupar ese programa para poder educar, para poder prevenir, para poder curar. Y eso no es solo en la atención primaria de salud, sino que también es en la atención tanto en general, ya, de salud. ¿Seguimos? Ya. Voy a levantar el power. Entonces, chiquillos, como hemos hablado y ya entendieron lo que es prevención, promoción, cómo se basa y cómo vamos a tener. Yo primero, chiquillos, cuando llego a un lugar, ¿qué es lo que hago? Veo los protocolos que tiene ese lugar. ¿Ya? Y por eso es tan importante, porque en base a ese protocolo yo ya voy a saber qué es lo que debo hacer, dónde debo dirigirme para poder seguir aprendiendo del lugar. ¿Ya? Entonces, el modelo de atención de salud familiar, chiquillo, en Chile, surge en un contexto histórico de crisis y de descontento, ¿ya? En los consultorios. Esto fue en los años 80, en el impulso en la última década, y fue cuando nosotros la estábamos pasando más mal como país, ¿ya? Ahí se creó. El origen de este modelo es diferente al de la medicina familiar en Chile, la cual nace por una necesidad universitaria de enseñar problemas prevalentes en la atención primaria, ¿ya? Porque en medicina enseñan la medicina general, pero para poder atender en un CEFAM, uno tiene que saber la medicina no solamente general, sino que familiar. Perdón.
¿ya? El objetivo general de este modelo es la atención integral, o sea, vamos a integrar a toda esta comunidad. Si se enfermó este abuelito tiene una cuidadora. ¿Qué es lo que es la hija? Ya, a la hija también le tenemos que hacer controles, capacitación, porque ellos también se enferman. Entonces, por eso es integral, ¿ya? Y proporcionar a los individuos, a la familia y a la comunidad en general el cuidado de salud que responda a sus necesidades de una manera más integral, ¿ya? No solamente ver, usted tiene amigdalitis, se pone una penicilina y se va a la casa, ¿ya? Entonces tiene que ser de una manera integral, continua, oportuna y eficaz para poder que sea una buena atención en un centro, ¿ya? Que cuente con los equipos de salud capacitados y ejecutan actividades en enfoque familiar. Por eso, hoy en día, en el CEFAM uno encuentra kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, encontramos de todo. Y tienen un complemento con los CDT de cada hospital, ¿ya? Entonces, es como todo en cadena, como hablábamos en microbiología. Entonces, el modelo integral de salud familiar y comunitario se basa en trabajar con la población a cargo, manteniendo un contacto cercano. Es como decía la compañera, ya, o sea, el gobierno dijo, ya, entonces vamos a llamar a todos los pacientes de riesgo que nosotros tenemos, del programa tanto de hipertensión, de diabético, todos los programas actúan en esta parte y vamos a saber cómo están nuestros pacientes, ¿ya? Por eso es comunitario. Dígame. Ay, hijo, perdóneme. Ahí sí, disculpe. Estoy inspirada y me pongo a hablar y se me olvida, perdón. ¿Ya? Entonces, tiene que tener a base una población a cargo manteniendo un contacto cercano y permanente con su equipo de cabecera. Entonces, tiene que tener, como les decía, un contacto cercano y permanente con su equipo de cabecera en todo el ciclo vital, porque nosotros en salud primaria vamos a ver desde el recién nacido hasta el adulto mayor y su fallecimiento. Entonces, en la atención primaria se ve todo el ciclo vital del ser humano, ¿ya? Esta visión impone exigencias a los equipos con respecto a conocer la población, el objetivo y en toda su diversidad cultural y de género, especialmente hoy en día, ¿ya? En Chile, chiquillos, como en otros países, la atención primaria de salud es otorgada por un equipo de salud, conformado por profesionales, ¿ya? Y no profesionales. Entonces vamos a encontrar médicos, ya, enfermeras, pero también vamos a encontrar psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, ¿ya? Incluyendo al médico familiar. Este equipo de salud es corresponsable junto a sus usuarios de mejorar o al menos mantener la salud de estos de la mejor calidad posible. Eso quiere decir harto llamado, harta visita, que vayan a sus controles para poder ir previniendo la descompensación de estos pacientes, ¿ya? El modelo de atención de salud familiar es un modelo guía para este equipo de salud, ¿ya? Y es diferente de un país a otro. Debemos entender que de un país a otro es diferente todo tipo de modelo, ¿ya? De trabajo en sí. Lo que no varía es cómo nosotros atendemos. En realidad la urgenciología varía muy poco, ¿ya? Este modelo tiene componentes básicos, pero la organización final es diferente según la realidad local, al igual como es la realidad de la atención primaria y la medicina familiar. Como objetivo, tenemos establecer un sistema de atención que responda a las necesidades de la población, ¿ya? Con una adecuada relación oferta-demanda,
que es lo que se está tratando de mejorar, chiquillos, de a poco, ya acostado. Proporcionar una atención integral, continua y de calidad para lograr la satisfacción de sus usuarios, ¿ya? Eso quiere decir que nos preocupemos de todo. El consultorio, usted va al consultorio, la paciente va al consultorio, se trata la patología, lo ve el médico, trata la patología, le da el medicamento y le dicen que tiene que volver al control o le dice, ¿sabe qué? Usted va a venir a buscar este medicamento por tanto tiempo. Eso quiere decir proporcionar una atención integral y continua y de calidad, ¿ya? Otorgar a la población beneficiaria del establecimiento una atención oportuna y eficiente también. Y asegurar a la población beneficiaria el derecho a recibir y demandar el conjunto de prestaciones. Maximizar la resolución ambulatoria de las necesidades de salud en los ámbitos de fomento, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la población beneficiaria. Eso quiere decir que después de que un paciente pasa por la atención terciaria, que es hospitalización, ¿dónde lo devuelven para sus controles? A la atención primaria de salud. Entonces la atención primaria de salud, chiquillos, es súper importante. Y yo creo que hoy en día se están dando cuenta de eso porque anteriormente era como, no era importante. Y yo creo que es la base. Si uno tiene una base mala, va a tener todo el resto malo. Y la base de los hospitales son los CEFAM. Y la pega es mantener a esa gente o a esos pacientes, o a esas familias, o a ese conjunto familiar, a todos bien. También hay que promover el desarrollo de programas de investigación operativa y promover y desarrollar mecanismos para el uso eficiente de los recursos financieros. Lamentablemente, los CEFAM dependen de las municipalidades. Entonces, depende de la municipalidad que depende del CEFAM, es cómo vamos a hablar de los recursos financieros que se van a poder manejar y del recurso personal que se va a poder manejar para ese centro de salud familiar. Profe, no todos los CEFAM dependen de la municipalidad. No, porque es que por eso les digo que vamos evolucionando de a poco. Ahora también dependen del ¿cómo se llama? Del Servicio de Salud Metropolitano Central o exacto. Del que corresponda según la comuna hasta el oriente. Bueno, depende de eso. Sí, pero en realidad la mayoría de los CEFAM los manejan las municipalidades y por eso hay tanto problema. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Supongamos, si usted va a La Pintana, la municipalidad de La Pintana ya tiene menos recursos, el gobierno le da menos recursos, por lo tanto son menos los recursos que llegan a los CEFAM. Y lo que trato de explicar es que todos estos recursos, aunque sean pocos, nosotros, el personal de salud, tenemos que estar preparados para poder saber regularlo y poder atender a todas las personas. Ya, profe, ya te digo. Componentes del modelo de salud familiar en Chile, ¿ya? Entonces el modelo de salud familiar en Chile tiene una continuidad, o sea, quiere decir que el mismo equipo de salud te acompaña durante toda la vida, ¿ya? Siempre uno ve la fotito de la funcionaria que falleció, la funcionaria conoce al tatita del sector verde porque viene por sus remedios, etcétera. O sea, siempre hay como un entorno más familiar cuando uno va a un CEFAM, ya es la idea. Eso no quiere decir que todos los CEFAM funcionen iguales, pero lo que yo les estoy diciendo es el modelo que debería ser utilizado para poder educar, o sea, para poder atender a los pacientes, perdón. ¿Ya? También con equipos sectorizados según criterios locales, ¿ya? Permite desarrollar el vínculo relacional necesario para lograr el compromiso mutuo y la personalización de la atención. O sea, permite desarrollar el vínculo. La idea es que, claro, lo va a ver un médico, pero después va a existir una enfermera y esa enfermera va a tener un equipo de TENS a cargo. Entonces, al final, se vuelve más familiar la atención. Y también la continuidad incluye el seguimiento entre los niveles de atención. O sea, si la persona presenta una patología, les pongo un ejemplo, una depresión maníaca,
y ya no la puedo atender en el CEFAM, ¿qué es lo que va a hacer CEFAM? La va a derivar a su CDT más cercano, ¿ya? Que es el del hospital del sector. Y por eso faltan muchos hospitales, chiquillos, si se dan cuenta por lo que les voy conversando. Profesora, una consulta, ¿y no la envían al COSAM? También, pero es que el COSAM, vamos por partes, porque el COSAM depende del CEFAM. ¿Me entienden? Es una ayuda, pero eso se creó ahora. Ah, ya. Es nuevo. Eso no existía antes. Lo que yo les estoy comentando es cómo ha ido evolucionando estos modelos. Desde que era biomédico, desde cuando veíamos solamente al paciente con su enfermedad, al modelo que tenemos que llegar, que al biopsicosocial, con un modelo de atención familiar total y comunitario. Pero eso ha tenido una evolución y eso es lo que les explico, la evolución en el tiempo. Y han sido años, porque esto comenzó, como yo les contaba, en el 80 y ya estamos en el 2020. Entonces, por eso es paso a paso. Pero claro, ahora existen los CECOF, que son centros de ayuda para los CEFAM, o sea, dependen del CEFAM. También los componentes del modelo tienen como continuidad dar atención a toda la familia, ¿ya? La atención a la familia es multiprofesional, pero con equipos interdisciplinarios, o sea, la familia la van a ver, pero el equipo le va a decir, ya, usted depende del sector 6 y la van a ver a toda la familia, si tiene problemas psicológicos, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, que son las enfermedades que más atacan a la población, son esas dos enfermedades chiquitas, ¿ya? Así se establece la triada paciente, familia, equipo de salud, que no existía antiguamente, ya al principio. Deben considerarse durante la atención clínica del paciente índice de la participación de los otros integrantes del grupo familiar, en especial en aspectos preventivos. Supongamos, si yo tengo un paciente que yo le realizo curaciones por una úlcera venosa de hace un año que no cura, yo tengo que hablar con su familiar. ¿Por qué? Porque yo necesito contarle cuáles son los pasos a seguir, cómo tiene que utilizar la sábana. Yo tengo que educar al familiar porque va a ser el cuidador de ese paciente. Entonces, ahí donde yo hago participar a los integrantes del grupo familiar. Si no viene uno, viene otro. Entonces, al final uno los conoce a todos. ¿Ya? También tenemos claro que tenemos una continuidad en la atención integral, ¿ya? Que el foco de atención es el individuo como un todo, ¿ya? Un ser biopsicosocial, considerando su entorno familiar y su entorno comunitario. Antes se veía al paciente solamente, ahora no. Se le agrega la familia y la comunidad, ¿ya? El equipo de salud debe conocer sus familias, trabajar con sus integrantes, aprovechando de utilizar el enfoque familiar en cada uno de los con cada uno de los contactos que tengamos dentro del CEFAM. También vamos a abordar al paciente globalmente, con una atención integrada, ¿ya? O sea, eso quiere decir que el paciente, si le dicen tiene que hacerse su control, tiene que hacerse el examen de sangre. El paciente tiene laboratorio y se va a ir a hacer ahí, no va a ir al centro tantito, no. Va a hacer todo lo más posible que sea allá adentro, para que no salga tanto. Esa es la idea, que se centre todo ahí. Que tenga farmacia, que tenga kinesiología, que tenga terapeuta ocupacional, que tenga de todo, para poder que el paciente todo lo vea ahí, ¿ya? Cuidados personalizados también tenemos, que cada individuo es único e irrepetible. Eso siempre lo tenemos que tener claro al momento de atender a un paciente. Y los miembros del equipo consideran las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, ¿ya? En el contexto personal, familiar y social, de eso estamos hablando. En cada contacto con alguno o varios miembros de la familia a cargo y en el análisis de decisión y planificación de sus actividades, ¿ya? También se trabaja en equipo y en comunidad. Y como les decía anteriormente, hay un trabajo intersectorial en el
cual se da o se ha dado que la salud de la familia a cargo es un proceso multidimensional. Ya se requiere el trabajo colaborativo de todo. Si yo tengo un paciente hipertenso, yo tengo que hacerle exámenes constantemente a ese paciente y constantemente le tengo que estar dando sus medicamentos para que no se descompense ese paciente y no presente otro tipo de patología. Es así. Por eso todo tiene que ser como una cadena. ¿Alguna duda, chiquillo? Efectos positivos que se esperan para la implementación de un modelo de salud familiar, ¿ya? La idea de implementar estos CEFAM, que hoy en día son los que manejan los centros comunitarios, ¿ya? Era mejorar la calidad técnica y humana en los cuidados de la salud. Primero, ¿ya? Mejorar la resolutividad. Todavía es lento, pero chiquillo, antes era peor. Entonces, igual, si uno ve la evolución, ha ido evolucionando, pero muy lento, ¿ya? Ofrece continuidad e integralidad en los cuidados. Eso quiere decir que voy a tener constantemente mis controles y después de ese control tengo que bajar a la farmacia a buscar mis medicamentos. O tengo que sacar una hora porque tengo hora con el kine, ¿ya? También elabora guías clínicas y protocolos, que es lo que hablábamos, de la promoción y la prevención, en base a protocolos que se trabajan dentro de los CEFAM. Diseña programas integrales de atención de salud, desarrolla actividades clínicas tanto preventivas y efectivas, ¿ya? O sea, hacemos visitas domiciliarias, se llama por teléfono, etcétera. Mejora la gestión y optimiza el uso de los recursos, ¿ya? La idea es que si antiguamente uno llegaba, aunque hoy en día igual pasa, pero la idea es que no pase. La idea es que si falta un médico se pueda cambiar la hora antes para que el paciente no vaya al CESFAM, ¿ya? Es un ejemplo. Mejora la gestión y optimiza, como les dije, los recursos, aplica el enfoque de riesgo biopsicosocial, volvemos a hablar de un todo, evalúa la efectividad de los programas de salud y la calidad de acción, contribuye a la integración de la red asistencial, desarrolla la investigación en el nivel de atención y desarrolla la docencia en el nivel de atención. Que eso es lo que a ustedes les va a tocar, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el personal de enfermería somos los que educamos, no es el médico. Ya es la enfermera y sus técnicos los que educan, los que crean los trípticos, los que le enseñan al paciente de la manera más fácil de qué es lo que trata su patología, les pongo un ejemplo, y cómo tiene que hacerlo para poder tener un mejor estándar de vida. ¿Ya? ¿No ven? Bueno, en Chile, chiquillos, el cambio de consultorio a CEFAM o a Centro de Salud Familiar y Comunitario fue impulsado en el 93. O sea, tenemos del 1980 al 1993, ¿ya? Antecedió al cambio del Centro de Salud Familiar, que es todo lo que le hablé anteriormente. Los modelos, ¿ya? Incluía 4 aspectos básicos. Dígame. Disculpe, ¿está cambiando la diapositiva? Que está pegada. Se quedó como congelada. No, es que yo no la cambio, me pongo a hablar, chiquillo. Ah, ya, ok. Me pongo a hablar para poder explicarle y se me va ahí estoy. ¿Ya? En Chile, entonces, como le decía, hubo un cambio del famoso consultorio a un centro de salud familiar, que son los famosos CEFAM, ¿ya? Y fue impulsado en el 93. Antecedió al cambio de centro de salud familiar, que esto fue en el 80, ¿ya? Incluía 4 aspectos: descentralización, atención integral y programación local y participación social y gestión participativa. Eso quiere decir
que ya aquí entran también los municipios de cierta manera a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que estar el programa de adulto mayor, porque si en el CEFAN está, tienen que continuarlo en el municipio, por eso es de la comunidad, ¿ya? En 1998 el Ministerio de Salud impulsa la creación de los centros de salud familiar, que actualmente cubren un 15% de la población beneficiaria de la atención primaria municipalizada, ¿ya? Antiguamente, antes del 80, los consultorios pertenecían al gobierno, al Estado, perdón, ¿ya? Pero desde el 80 en adelante, los consultorios pasaron a ser responsabilidad de los municipios. Es ahí el cambio, ¿ya? El CEFAN es un espacio físico, ¿ya? Como un centro médico, es lo mismo, que se establece en una relación de continuidad entre un equipo de salud y su familia a cargo. Normalmente cuando uno está en procedimiento, conoce a todos los pacientes que van a sus curaciones, les pongo un ejemplo. Entonces es imposible no conocerlo, ellos después se acostumbran tanto con unos chiquillos que en realidad después a uno lo van hasta visitar por querer hablar, ¿ya? Y cuyo objetivo común es cuidar de la salud de las personas. Si yo tengo un adulto mayor que va para allá y que es solo, que no tiene a nadie y quiere conversar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Me daré un tiempito y conversaré. Porque para eso estamos el personal de salud, no somos amigos, pero sí me interesa el estado emocional de esa persona. ¿Ya? El individuo, miembro de la familia o la familia completa son atendidos en salud y enfermedad, en una relación personalizada, con alta capacidad resolutiva, con enfoque familiar, biopsicosocial y preventivo, con acciones que el equipo realiza también fuera del CEFAN, que eso quiere decir las famosas visitas domiciliarias que tenemos que hacer, que las vamos a ver más adelante, que hay visitas domiciliarias, visita domiciliaria y visita domiciliaria integral, ¿ya? Se integra a través del CEFAN, como les digo. Entonces es un modelo socioeconómico que incorpora el concepto de inequidad, ya que es lo que hoy en día ustedes yo creo que lo han escuchado harta esa palabra, y también el modelo biomédico es que está basado en hallazgos solamente clínicos. Por lo tanto, los CEFAM son establecimientos dependientes de un consultorio o el establecimiento dependiente de un consultorio inserto en el nivel local, con base comunitaria en su origen. Tiene un diseño, ¿ya? Y esos diseños tienen una implementación y un funcionamiento que están orientados a la atención máxima de 5.000 personas. Ese es como lo que deberían cumplir en un territorio geográfico definido. Pero, chiquillos, se atienden a más de 5.000 personas, ¿ya? Por su cercanía con la comunidad y la definición conjunta de las acciones que allí se otorgarán, pretenden resolver de manera más oportuna la demanda de necesidades de salud de la población a cargo. Entonces, el CEFAN está a cargo, en realidad, de todo, ¿ya? Entonces, como decíamos, tiene sectorización. Está constituido de equipos de sectores. Y por eso se dividió en colores, ¿ya? Tiene una continuidad geográfica de cada sector, estableciendo límites precisos entre sectores, ¿ya? O sea, yo soy del sector amarillo, ¿por qué? Porque es de tal lado hasta tal lado se atiende ese tipo de población en el sector amarillo, ¿ya? Así se va poniendo por sector, evitando que los límites corten vínculos sociales que históricamente los habitantes reconocen. Entonces, claro, si va el sector verde, todas las personas del sector verde, cuando lleguen a hacer la fila, se van a conocer y van a conversar, porque el vecino del tanto, porque vive en la esquina. Esa es la idea, que no corten estos lazos o estos vínculos sociales que ya tienen. En especial, ¿por qué? Porque como se trata a beneficiarios más específicos, como los recién nacidos y los adultos mayores, se trabaja mucho con el adulto mayor a nivel comunitario, ¿ya? Bueno, y es porque así es su infraestructura. Así lo planificaron y si se dan cuenta, todos los CEFAM son de la misma manera. Por lo tanto, un CEFAM, ¿qué es lo que contiene? Un SOME sectorizado
O sea, tiene cada sector un SOME. ¿Ya? Eso quiere decir que cada sector tiene un servicio de organización de archivos. ¿Ya? La unidad de recepción está conformada por administrativos de SOME y técnicos paramédicos, ¿ya? Que hoy en día son los famosos TENS, pero que también ustedes tienen que tener en claro, chiquillos, que el técnico en enfermería aún no tiene ganado su título como tal. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, Sí, lo sabíamos. ya, porque hecho, lo tienen que tener claro que no entran dentro del código sanitario. Entonces, ustedes o todas las personas, estudiantes, porque en este país se lo exige el MinSal, el Ministerio de Salud, ¿ya? Es por eso, pero no porque cumplan una calidad sanitaria. Entonces, por eso siempre la enfermera anda detrás de ustedes. ¿Por qué? Porque si algo pasa, a la que le va a llegar es a la enfermera. ¿Por qué? Porque la enfermera, el médico, todo profesional tiene un código sanitario y un número, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ir entendiendo. Físicamente y muy cercano tiene que ser en la unidad del SOME. ¿Por qué? Porque lamentable o favorablemente son la cara visible, ¿ya? Ellos son los que reciben, los que dan hora, etcétera. Tienen que ser responsables y tienen que tener todas estas responsabilidades, tienen que ser compartidas. Por eso es importante aprender a trabajar en equipo, ¿ya? Los técnicos paramédicos aprenden a manejar software de atención primaria. Hoy en día todo chiquillo es computador. Entonces hay que aprender de esta tecnología. Y yo por eso les digo, estamos todos aprendiendo, porque para mí también todo esto es nuevo, pero hay que hacerlo, ¿ya? Un centro comunitario o un CEFAM en infraestructura, ¿qué es lo que debe tener? Un box de consulta médica y de exámenes, ¿ya? 2 box de multipropósito para cualquier situación. Un box de procedimientos, que es donde se realizan las curaciones, se realizan las punciones, etcétera. Un box auxiliar, una sala multiuso y una sala de espera. Y en el centro comunitario o en el CESFAN, lo que van a encontrar como personal o equipo médico o de salud es al médico, van a encontrar odontólogo, todo funciona con programas, chiquillos, enfermera, matrona, técnico en enfermería, auxiliar de servicio y según necesidad de cada comunidad. Ejemplo, psicólogo, nutricionista, asistentes sociales, terapeuta ocupacional, etc. Componentes del modelo de salud familiar, o sea, va a haber una permanencia y una continuidad. Es transdisciplinario porque da oportunidad única de traspasar las fronteras para lo que tradicionalmente fue preparado y tener la libertad de crear, ¿ya? Son independientes, eso es lo que quiere decir. Trabajo en equipo porque tiene procesos y debe tener paciencia. ¿Por qué? Porque atendemos a una comunidad, chiquillo. O sea, es súper complicado igual. ¿Qué características debería tener el equipo? Debería ser en un consultorio, aunque las personas dicen que es lento, uno debe ser comprometido, debe ser proactivo y debe ser participante, ¿ya? Debe tener dirección responsable, porque trabajamos con pacientes. Yo siempre digo, es un dicho que digo en todos lados, si yo voy a atender a un paciente, lo primero que hago es visualizar, podría ser mi mamá, podría ser mi papá, podría ser mi hija, mi marido, mi hermana, mi cuñado. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a atenderlo bien. Eso, una dirección responsable. Esa es una característica para poder trabajar, porque, insisto, uno no tiene que ver las cosas por el lado de amistad. Yo estoy viendo el bienestar de otra persona. Eso es mi trabajo, ¿ya? Y bueno, y el equipo semanalmente tiene que tener reuniones, ¿ya? Antiguamente no existían las reuniones de equipo. Hoy en día se han implementado en todo ámbito, ¿ya? Y es ideal porque ahí en esa reunión se va a conocer y se van a analizar las distintas informaciones o los distintos
casos que tengan, los Se escucha cortado. grave o si será todo eso se ven en las reuniones semanales. El Centro Comunitario de Salud Familiar tiene como definición que son lugares donde se instalan los centros comunitarios y realizan conforme a perspectiva sanitaria y perspectiva comunitaria, ¿ya? O sea, en la perspectiva sanitaria tenemos que ver dentro del CEFAM la vulnerabilidad social que existe dentro del sector que estamos atendiendo, el aspecto epidemiológico del sector que estamos atendiendo, la insuficiencia de la infraestructura dependiendo de la población que se esté atendiendo. Y en una perspectiva comunitaria es que también el CEFAM va a estar conectado. Profesora, se está pegando el audio. Se escucha cortado. Patiño, parece que no te ve ella. Ella no nos está viendo, creo. Se va la señal. Profe, el audio. Y va a ver que sale con plan. ¡No estoy aquí! Ahora sí, ahora sí. Estoy aquí, no me he ido. Eso mismo, todo lo que habló no se escuchó. Y ya, y no lo voy a... ¿Cómo lo repito? Ya, lo repito. Desde el principio. ¡Me desinflo! Tenemos que terminar para darnos un break chiquitito, chiquillo. ¿Ya? Voy a volver. ¿Me escuchan bien? Digan sí. Sí, profe. Sí. Lo mismo que Ya, entonces lo que le estaba diciendo, que los centros comunitarios, los CEFAM, ¿ya? Son lugares que se instalarán dentro de un centro comunitario. Siempre vamos a buscar a ver cuál es el centro dentro de este sector, ¿ya? Para poder poner ahí, cosa que sea accesible, cosa que la persona no tenga dificultad para llegar, ¿ya? Pero aparte, tiene dos tipos de perspectivas. Tiene una perspectiva tanto sanitaria y otra perspectiva que es tanto comunitaria. La sanitaria está a cargo de ver la vulnerabilidad social que existe dentro de esta comunidad, ¿ya? También está a cargo de los aspectos epidemiológicos de la población de la que está a cargo. Y también a cargo de la insuficiencia en infraestructura si las hubiese, dependiendo del tipo de población que está atendiendo, ¿ya? Y la perspectiva comunitaria es una expectativa y compromiso comunitario junto a la apertura de instalaciones de un establecimiento, ¿ya? O sea, tratamos de hacer participar a la comunidad. Es eso. Los servicios de salud evaluaron en qué lugares los centros serían de mayor utilidad y en reuniones con la Asociación Chilena de Municipalidades se solicitó formalizar interés y disposición de los municipios. O sea, si ustedes se dan cuenta, son las municipalidades las que hoy en día están a cargo de todos los CEFAM, para que ustedes lo tengan claro. Y los SECOF son, que los vamos a ver más adelante, son en realidad centros de ayuda para poder descongestionar al CEFAM. Y necesito agua porque estoy seca. Pucha, que hablé. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nones? ¿Renones? Teníamos que terminar hace rato, ¿ya? Así que se van a ir a lavar la cara todos para que despierten un poco. Profe, ¿queda el bloque que viene y estamos? Claro, nos quedaría primero auxilio. Y eso es de
Las Eso es de las 3:30. No, espérese, le digo al tiro, estoy mintiendo. Modelo de salud familiar es de las 2 hasta las 3:30 y de las 3:45 hasta las 17:15 el primer auxilio. Pero hoy día, como tuvimos aclaramos las últimas dudas para poder continuar las clases, nos demoramos. Entonces acuérdense que les dije que no. Profe, la perdimos. Se perdió el audio. Se pegó. Vamos a las 2:30. Perdimos a la profe. Así que, a ver, ¿qué era eso? ¿Dónde está mi teléfono? Estoy Las aquí. 15:55. Ya. 15 minutos, ¿les tinca? Ya, bacán. Ya. Bueno. Vayan a lavarse la cara, que tienen pura cara de sueño, Dios mío. Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho? Un cafecito para despertar. Vayan, po. Nos vemos en 15 minutos más. Ok. Nos juntamos a las 4:15. Ok, profe.